Buenas tardes, mi nombre es Norberto Fagini y soy el profesor de NetX. Hoy vamos a ver en este video algunas características de los procesadores, características básicas de los procesadores. Como recordarán, habíamos visto en la estructura funcional de una computadora, un procesador está compuesto por dos componentes importantes y principales, que son la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Estos dos componentes conforman lo que se llama el procesador y en algunos casos también se lo denomina microprocesador. Los procesadores realizan su tarea ya sea haciendo control o haciendo cálculos matemáticos o lógicos a distintas velocidades. La potencia de un procesador se la mide por su velocidad y esa velocidad se la mide por ciclos por segundo, también llamados Hertz. Hertz de alguna manera fue un científico alemán que por allá por fines de 1800 descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas. Esas ondas sinusoidales que ahora vamos a ver son las mismas que se utilizan para medir el funcionamiento de un procesador. Como en este caso, estamos viendo la onda sinusoidal que se repite. Cada uno de estos puntos que arranca, sube, baja y vuelve a cero se lo denomina ciclo. Y la velocidad de los procesadores se la mide por cantidad de ciclos por segundo. Siempre es por unidad de tiempo llamada segundo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos por segundo o 5 Hz. La velocidad de este procesador, si yo la mido por tiempo de un segundo, me da 5 Hz. Acá podemos ver una comparativa de dos supuestos procesadores, uno que funciona a un ciclo por segundo y otro que funciona a 5 ciclos por segundo. Cada ciclo es la unidad básica que utiliza para realizar un proceso mínimo de información ese procesador. De tal forma que si yo comparo estos dos procesadores, puedo decir simplemente que el segundo procesador realiza su tarea 5 veces más rápido que el primero. Estos ciclos por segundos se los denomina hercios, como le decía hace un ratito, y su abreviatura es Hz. Los procesadores fueron desarrollándose entre mediados de los años 70 hasta la actualidad y fueron creciendo a velocidades muy importantes. En especial se disparó cerca del año 2000 y estas velocidades aumentan de 1000 en 1000. 1000 ciclos o 1000 hercios los denominamos kilohertz, así como nosotros decimos kilogramo cuando son 1000 gramos o kilómetros cuando son 1000 metros, acá decimos kilohertz cuando son 1000 hertz. La siguiente velocidad en escala es el megahertz, MHz, que es 1.000.000 de ciclos por segundo o 1.000.000 de hercios. Y la tercera es el llamado gigahertz o gigahertz, que equivale a 1.000 millones de ciclos por segundo. Aquí vemos un gráfico donde se muestra cómo fue aumentando esta velocidad que se dispara allá por los primeros años del año 2000, a principios de 2000, y partiendo de una velocidad de pocos cientos de hertz, llegó a 2,5 GHz o 2500 MHz allá a principios de los años 2000. Este cuadro agrega a la escala anterior cómo fue creciendo después de los años 2000. Pero observemos lo siguiente. Hasta el año 2000 el aumento iba de 1000 en 1000. Sin embargo, a partir del año 2000 el aumento fue de 1 en 1. Es decir,
de 1 GHz aumentó a 2, a 3 y a 4. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, se debe a que el aumento de esta velocidad produce una alta temperatura en los procesadores, con lo cual los procesadores comenzaron a tener inconvenientes de temperatura y por tal motivo se destruían. Por tal motivo, los 4 GHz funcionan como una especie de tope para esa velocidad para un procesador. Acá vemos cómo se instala un procesador en cualquier motherboard o placa principal de una computadora. El procesador va aquí abajo, luego aparece lo que se llama un disipador. El disipador es para disipar la temperatura que levanta el procesador, y el cooler es un ventilador que va montado encima del disipador, que hace circular aire a través de las rendijas del disipador, que es un material de aluminio, y extrae ese calor del procesador para que no levante mucha temperatura. ¿Cómo funciona el procesador? Supongamos que tengamos un teléfono Android que necesita hacer varios de estos procesos. Yo estoy navegando, viendo videos en YouTube, puedo estar escribiendo correos electrónicos, puedo estar haciendo jugando o haciendo alguna actividad o comunicándome a través de Face. Todas esas tareas las realiza el procesador una tras otra. Es decir, si yo viese internamente, cada uno de estos procesos lleva una ventana que me indica a mí que se está realizando ese proceso y va realizando uno tras otro. Lo hace tan velozmente que no nos damos cuenta. Pero ¿qué ocurre? Cada uno de los procesos, en este caso supongamos que tenemos 3 procesos, deben ir particionados a través del único procesador que va a realizar esos procesos. Con lo cual, en este caso podemos observar un proceso, el 1, está dividido en 2 partes. Lo mismo sucede con el segundo proceso. Se van cortando de a poco hasta llegar a los resultados finales. ¿Por qué? Porque tengo un solo procesador para hacer todas las actividades. Sin embargo, los científicos no se quedaron con ese problema que se había presentado con la temperatura y pensaron en una solución óptima, que es, en vez de usar un solo procesador, agregar 2 procesadores a las máquinas. ¿Para qué? Para poder repartir las tareas que cada equipo realiza. Otros científicos establecieron otro esquema, también llamado, en este caso, la arquitectura, utilizando 4 procesadores. Cada procesador realiza un proceso independiente al de los otros. Puede ser complementario o puede ser independiente, dependiendo de las necesidades de la máquina en ese momento. Cada vez que veamos quad-core, significa que tiene 4 procesadores. También tenemos el octa-core, que tiene 8 procesadores. Octa viene de 8. Este esquema implica que mi procesador puede estar haciendo 8 procesos totalmente independientes al mismo tiempo. En Inglaterra, en la Universidad de Manchester, se desarrolló y se puso en funcionamiento a fines de 2018 un procesador o una máquina que tiene en realidad 1.000.000 de procesadores. Esta máquina, ¿para qué fue diseñada? Fue diseñada para emular la estructura neuronal de un cerebro. Es decir, cada procesador actúa, o lo van a hacer actuar, como si fuera una célula del cerebro. Acá vemos un poco de vuelta el esquema que yo les mostraba antes. Yo tengo varios procesos para realizar. Un solo procesador, van pasando de a uno por vez y obtener el resultado al final. Sin embargo, si esos mismos procesos yo los tengo que realizar con una máquina que tiene varios procesadores, cada uno de esos procesadores toma uno de esos procesos y los realiza al mismo tiempo, con lo cual gano mucho en velocidad y potencia de procesamiento. Es decir, si yo tengo varios procesadores trabajando en conjunto, puedo tener que un procesador me está atendiendo la música que escucho, otro el videojuego que estoy viendo o estoy ejecutando, otro los cálculos que estoy haciendo para alguna materia del colegio, otro puede ser
mientras estoy escribiendo un documento en Word, etc. Cada una de estas flechas identifica la función que está realizando cada uno de esos procesadores. ¿Cuántos modelos existen? Existen miles de modelos de procesadores. Yo acá muestro una pequeña tabla donde indico alguna lista de los procesadores Ryzen de la marca AMD comparativamente contra los Intel, y que tienen a la misma altura, tienen procesos o potencias aproximadamente iguales, tanto sea de AMD como de Intel. En esta columna va la cantidad de procesadores que lleva cada uno de esos equipos. Y acá a la derecha se agrega lo que se llaman los hilos. Los hilos. Los hilos son subprocesos de estos procesadores. Es decir, cada procesador que yo tengo aquí tiene, en este caso, 2 hilos, o sea que tiene 2 subprocesos que puede estar realizando al mismo tiempo. En esta columna vemos la velocidad máxima que tiene cada uno de esos procesadores. Ven que no llegamos a los 4 GHz que yo les mostraba antes, justamente para evitar el inconveniente de la temperatura. ¿Dónde encontramos procesadores? Bueno, los encontramos en computadoras, en notebooks, en tablets, en netbooks, en celulares y en Smart TV. Pero también los encontramos en cámaras fotográficas digitales, en consolas de videojuegos o también en videofilmadoras digitales. También podemos encontrar procesadores en otros dispositivos, smartwatch o teléfonos inteligentes. Los tenemos en navegadores de autos o navegadores de aviones, incluso también en los robots que se están construyendo en la actualidad. Bueno, esto es todo por hoy y espero poder seguir levantando videos sobre otros temas que nos interesan en la materia. Desde ya les agradezco